Aló. 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 ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya. Sí, 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 sí. Ahora, ¿no me ven o sí? No se ve. No sé. Profesor Ponce, buenas noches. Le saluda Misana. Buenas Continúe. noches. Buenas noches, por favor, continúe con su clase. No, No tengo cuenta con no, cámara. sí, no sé por qué no sale. Ya, profesor Ponce, no se preocupe. Continúe, por favor, y comparta solo su diapositiva. ¿Sí? Ya, No se preocupe. ya, ya, Transcurso vemos cómo solucionamos ello. Gracias, profesor. ya, gracias, gracias. A ver. ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿lo cierto? Ya. A ver, buenas noches. Mi nombre es Carlos Ponce de León. Y voy a llevar con ustedes el curso. Y espero que lo entiendan y para que hagan un trabajo monográfico sobre esto. Vamos a hacer la teoría de la comunicación social, que eso es una teoría para toda la comunicación, ¿no? Después van a ver ustedes de la comunicación de la televisión, y de ahí, de un programa de la televisión, ustedes van a hacer un trabajo, ¿ya? A ver, vamos a hacer como índice, vamos a tener unos mapas conceptuales, teoría de la comunicación, tipos de comunicación, comunicación y lenguaje, funciones del lenguaje, niveles del habla y niveles de lenguaje. Esos 7 puntos los vamos a tocar uno por uno, y aquí va las teorías de la comunicación, ¿ya? Ustedes lo saben de antemano, la comunicación
es un medio de supervivencia. Si nosotros no nos podemos comunicar, es difícil que digamos lo que sentimos y es difícil que nos enteremos también lo que sienten las otras personas. Y esta comunicación se da entre los animales y entre los seres humanos, ¿no? Los medios de comunicación lingüística lo van a establecer el canal, el emisor, el mensaje, el canal, la recepción y el contexto, ¿no? En la codificación y en la decodificación. ¿Ya? En el código entra la codificación, que eso lo va a hacer el emisor, el canal, ¿no? Y la decodificación hace el canal, el receptor y el contexto, ¿ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, yo les pregunto, la que tenga la respuesta o quizás quiere decir algo, lo puede hacer, ¿no? A ver, dos ladrones entran a una casa a robar. Ellos se han puesto de acuerdo de antemano qué es lo que va a pasar. Que cuando estén en la casa, ellos van a emitir luces con una linterna para que los otros ladrones que están más allá vengan a la casa y los ayuden. Ahora, ¿el emisor quién es? ¿Aló? ¿Quién es el emisor? A ver. A ver, ¿quién es el emisor? Los ladrones. El receptor, los otros ladrones que van a ingresar después, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el código? La luz. El contexto, las luces, las luces. Ya. A ver, yo les digo otra. Se encuentran dos personajes en el aeropuerto y uno de ellos habla ruso y el otro habla francés. Tratan de comunicarse y realmente no se puede. ¿Qué problema hay ahí? Ya, pero la comunicación es todo, ¿no es cierto? A ver, que no tienen el mismo código, ¿no es cierto? ¿Qué más? No se entienden, o sea, no hay decodificación, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí. Vamos a ver, ahora sí, la tercera diapositiva. A ver, la cuarta diapositiva. A ver, la comunicación, ¿ya? La comunicación es la verbal, paraverbal y no verbal, ¿no? En la verbal se usa la palabra, ya sea oral o escrita. En la paraverbal es la fónica o gráfica, la fónica en la entonación, el énfasis,
las pausas. Y en la gráfica, los signos de puntuación. En la no verbal, tenemos las expresiones faciales, los gestos corporales, la proxémica, la cinética, ¿no? Y vamos a ver. Hace un momento yo le hacía un ejemplo, ¿no? Y de los ladrones que van a robar a la casa. Y ahí tienen un tipo de comunicación. ¿Qué comunicación es la que han tenido ahí? Oral, no. No verbal, ¿no es cierto? Esa comunicación así, no verbal, ¿no es cierto? Eso sí, es la comunicación no verbal. Ahora, vamos a suponer, a ver, cuando vemos un programa de televisión, sea cual fuere, sobre todo los informativos, ¿no? Hay una persona que está en algún lugar, en una pantalla chiquita, está moviendo las manos para que lo entienda. ¿Esa comunicación qué es? No verbal. ¿Normal? No verbal, con gestos. Con gestos, ¿no es cierto? Con gestos. Esa es no verbal. Ya. Ahora, vamos a suponer que nos encontramos. ¿Ustedes conocen el libro El Quijote de la Mancha? ¿Ah? Sí. Sí, ya. A ver, díganme, ¿quién es el emisor? ¿Ah? Don Quijote. ¿El Quijote es el emisor? A ver, piensen bien. Profesor, ¿quién lo ha escrito? El que lo ha escrito, ¿no es cierto? El autor de la obra. ¿Quién es el autor de la obra? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no es cierto? El receptor, Las personas que lo van a leer. las personas que están leyendo, que lo han leído, ¿no es cierto? Ahora, el código, ya, el español. El mensaje, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo escrito. El mensaje es Don Quijote de la Mancha. Pero ahora digan ustedes, el canal, no, las páginas no. Podría ser, ¿no? Pero ¿cuál es el canal? El libro. El libro. ¿Ya? Hasta ahí
¿Estamos bien? ¿Lo comprenden? ¿Ya? Ahora, vamos a ver el lenguaje y la comunicación. ¿Ya? El lenguaje y la comunicación, vamos a ver que va a depender de la situación comunicativa entre el emisor y el receptor, ¿ya? Y va a tener unas variedades, unos registros. Por ejemplo, en el registro tienes el lenguaje culto, el coloquial y el vulgar, que ya lo vamos a tocar dentro de un momento, ¿ya? Entre las variedades tenemos la diafásica, que tiene dos partes, esas palabras, ¿ya? Tiene una raíz griega y que tiene día, que lo entendemos por a través de, y fasis, palabra. O sea, diafásica es a través de la palabra, ¿ya? Diacrónica es a través del tiempo. Diacrítica es a través de lo entendido, y la diatrópica son a través del lugar, ¿ya? Esas son las variedades, ¿ya? Ahora, clasifican las diatráticas, clasifican en lenguaje técnico, científico, sectorial y jerga. Y depende también, para las diatrópicas, de la zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, estamos en el Perú, pero una manera de comunicarse la tienen en Iquitos y otra la tienen acá en Lima, ¿no? O en Puno y en Chiclayo, por ejemplo. Son maneras diferentes que tienen para comunicarse. Ahora, las funciones del lenguaje. La intención es la comunicativa. Todos van a tener una intención comunicativa, donde va a tener la función emotiva o expresiva, que es la que tiene el emisor, ¿no? El emisor va a transmitir una emoción, ¿no? De una manera expresiva, ¿ya? Y va a expresar un sentimiento. Ahora, la relativa o referencial es la de mensaje, ¿no? Que va a hacer la entrega de la información, ¿ya? Y esa entrega de la información tiene que ver con el receptor, ¿no? Si está apto, dispuesto a recibir ese mensaje, ¿no? Por eso dice representativa o referencial. Ahora, el receptor es la que va a tener la intención comunicativa conativa o apelativa, ¿no? Y la intención de él es generar una reacción. Ahora, el código tiene pues una intención comunicativa poética o estática, ¿no? Y tiene que transmitir pues la belleza del mensaje, no es el código. Ahora, el canal es fática o de contacto y tiene una comunicación funcional, ¿no? Y la metalingüística, con su código, que es aclarar aspectos de la lengua. Ahora, la comunicación existe a través de que hay una escucha comprensiva a través de 4 niveles. La primera es imitar el contenido. La segunda es parafrasear el contenido. La tercera es reflejar los sentimientos. Y la cuarta es parafrasear el contenido, reflejo de los sentimientos. Ahora, niveles del habla.
hay un rol social, uno formal y el otro informal, ¿no? Y que va a tener, todos esos niveles van a tener un lado oculto, ¿no? Que va a formar el estatus, ¿no? El culto formal, el culto informal, ¿no? Y el inculto, ¿no? También es el inculto formal y el inculto formal, ¿no? Eso va a depender del estatus, de la situación comunicativa de los que están hablando, ya sean como receptores o emisores. Ahora, la teoría de la comunicación, vamos a ver lo que es el emisor. El emisor es el que emite el mensaje, que puede ser animado o inanimado, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ahorita solamente están escuchándome, no hay video, ¿no? O sea, es un mensaje inanimado, ¿ya? Ahora, acá tenemos pues el emisor, ¿no? Que tiene la capacidad de emitir un mensaje. Y el receptor tiene la capacidad para recepcionar el mensaje por medio de ¿qué? Del código. Él va a emitir un mensaje con un código y vamos a recibir el mensaje en ese mismo código, ¿no? Solamente que tiene unos niveles para decodificar, para entender lo que está diciendo. El receptor, ¿ya? Es el proceso intelectual de la significación, ¿no? Donde él va a decodificar la palabra como signo, el código y la comprensión del signo, ¿no? Estos dos, el emisor y el receptor, dependiendo del nivel de comunicación, ¿no? Puede ser que este emisor se convierta en receptor y este receptor se convierta en emisor. Puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la televisión, solamente el emisor comienza a emitir el código, la transferencia, y el receptor lo decodifica y lo recibe, ¿no? Pero hay programas que el receptor hace de emisor cuando hay programas en vivo que podemos nosotros participar, ¿no? O si no, en la radio, por ejemplo, que le dicen, contéstenme esto o diga lo que piensa, qué sé yo. Y cuando nosotros nos comunicamos, unas personas pueden ser emisores y otras personas pueden ser el emisor también, como una continuidad de la comunicación entre los dos, ¿no? Ahora, el código es la toma de información, ¿no? Que se intercambia entre la fuente, o sea, el emisor, y el destinatario, el receptor. En un lazo informático, eso va a implicar una comprensión o decodificación del paquete de información que se transfiere. El mensaje es lo que se quiere transmitir a través del código. Lo envía el receptor y lo recibe y decodifica el receptor. Lo envía el emisor y lo recibe
recibe y decodifica el receptor, ¿ya? Ahora, el contexto o situación es la situación extralingüística, ¿no? En la que se desarrolla el acto, ¿no? Ahí puede ser que estemos viendo la televisión, o puede ser que estemos comunicándonos por este medio, el internet, ¿no? Puede ser que estemos comunicándonos entre dos personas en un parque o en un salón de clases, ¿no? Eso depende de la situación en que nos encontremos, por eso se dice situación y el contexto, ¿ya? Ahora, el canal es la otra, ¿no? El canal es el medio físico en el que se transmite el mensaje, ¿no? Existen dos tipos, los canales naturales y los canales técnicos. Los naturales son aquellos que no fueron creados por el hombre, pero sí son utilizados por ellos. Por ejemplo, el aire, ¿no? Por ejemplo, si un candidato a la presidencia de la República nos convoca a una plaza, ¿no? Estamos en la plaza y el candidato da su mensaje, lo transmite, nosotros estamos ahí recibiendo el mensaje, entonces el canal son las ondas, ¿no? Sonoras que se da por el aire, ¿no? En cambio, si lo vemos por televisión, ya son otras ondas, ¿no? Que viaja el mensaje, a través de ella llega hasta nuestras casas. Y los técnicos son los que fueron creados por el hombre y también son usados por él, como por ejemplo las ondas de radio, ya les dije, los cables telefónicos, ¿no? O las ondas de el internet, por ejemplo, ¿no? Que les está llegando en estos momentos hacia ustedes, ¿no? Ahora, vamos a ver los tipos de comunicación. Hemos visto que son verbales y no verbales, ¿no? En la comunicación verbal, ese tipo de comunicación que se puede lograr de forma oral o escrita, ¿no? Ya hemos visto el caso del Quijote de la Mancha, ¿no? Donde Miguel de Cervantes Saavedra es el transmisor, ¿no? El emisor, y su libro va de generación en generación hasta nuestros días, que nosotros lo hemos podido leer o lo vamos a leer, ¿no? Ahora, donde el objetivo del emisor es expresar a través de las palabras y logra que se reconozca sus sentimientos a través de ella, o sea, su intención comunicativa, el por qué se ha expresado, ¿no? La comunicación verbal es el más bello, más bella forma de expresar lo que sentimos hacia las otras personas, ¿no? La paraverbal es el complemento de la comunicación verbal, ¿ya? Acompañan a cualquier emisión lingüística. Por ejemplo, el énfasis, ¿no? Cuando hablamos, hay momentos en que nosotros decimos, pues, las palabras con furia o despacio o quizás lentos
para que nos entiendan, ¿no? Es el complemento de la comunicación verbal, ¿no? Y en cualquier emisión lingüística la va a acompañar, por ejemplo, el énfasis, las pausas, la entonación, ¿ya? Que vamos a expresar lo que nosotros sentimos, ¿ya? Ahora, el énfasis son las maneras que existen para destacar lo que decimos a través del volumen y la velocidad, ¿no? Hay que poner énfasis en esto y lo decimos de una forma contundente, ¿no? Para que quede bien claro y se escuche, ¿no? Ahora, las pausas son aquellas, pues, que nos ayudan a separar las ideas, ya sea para causar algún tipo de sensación distinta o para crear suspenso, ¿ya? Hay pausas que las tenemos que usar, ¿no? O las usan algunas personas y en los medios de comunicación más todavía, para que nosotros separemos las ideas, ¿no? Pero también para crear un tipo de suspenso, ¿no? Al decir las palabras, ¿no? La entonación corresponde, pues, al tono de voz en el cual hablamos. Si el mensaje se entiende de una forma más clara, ya sea que puede decir lo mismo, pero con otro tono de voz, cambia la intención comunicativa. Por ejemplo, no sé, pues, si tú le dices a una persona, oye, ven para acá, ¿no? Va a sonar diferente que tú le digas, hija, ven para acá, ¿no? Va a ir ella con la intención de qué cosa he hecho para que mi mamá me venga a decirla de esta manera, ¿no? A veces crea suspenso o crea expectativas que no son, ¿no? Solamente porque no le damos la entonación que ellos han necesitado, ¿no? Y las anteriormente corresponden, pues, a la rama fónica de la comunicación paraverbal, siguiendo con la parte gráfica donde se ubican los signos de puntuación, ¿no? Que los textos dramáticos son indicados en las acotaciones, ¿no? Acercándose con furia, que son palabras que se pueden usar en una comunicación escrita, poniéndole las comillas, ¿ya? Y esa manera se hace, pues, la comunicación paraverbal, ¿no? Dentro de las no verbales, ¿no? Están las expresiones faciales o kinéticas, como, por ejemplo, fruncir el ceño, o abrir la boca, ¿no? O levantar una ceja, ¿no? Que no estás diciendo nada, pero estás expresando una intención a tus palabras, ¿no? Los gestos corporales, como encogerse de hombros, y aquellos movimientos que se hacen con las manos, por ejemplo, ¿no? Ellos también nos van a transmitir mensajes no verbales, ¿no? Las distancias físicas o proxémicas son los más variados grados de alejamiento que se producen entre los interlocutores, ¿no? Por ejemplo, cuando estás un poco lejos, tú les haces señas, ¿no? Y le dices, ven, o vete nomás, o dice, vuelvo en un rato, ¿no? Todos esos movimientos los haces con la mano, pero también existen el lenguaje icónico de las no verbales, ¿no?
que son códigos universales o semi-universales particulares, ¿no? Aquí se encuentran, por ejemplo, las señales de tránsito, ¿no? Ya sea que el policía esté o el semáforo, pero también las encontramos ¿cómo se llama? En el partido de fútbol, por ejemplo, cuando el árbitro saca la tarjeta, ¿no? Y les hace saber si están expulsados, están suspendidos o están castigados, ¿no? A la segunda te voto, ¿no? O sea, todos esos códigos que son no verbales, ¿no? Ahora, lenguaje, comunicación y registros, ¿no? Aquí tenemos en el culto, por ejemplo, después vamos a ver el vulgar, ¿no? En el culto corresponde a un grado de formalidad elevado. Se expresa más claramente en la modalidad escrita, ¿ya? Aunque en la verbal se puede entender esta comunicación, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia, por ejemplo, ¿no? Pero así nomás las personas no usan ese lenguaje culto porque no cabe, ¿no? Pero sí se expresa pues claramente en la modalidad escrita, ¿ya? Primero que mantiene un discurso fluido y continuo, ¿no? Nosotros cuando leemos un libro, ¿no? El libro nos está llevando por un ritmo, ¿no? Y una comprensión que va a hacer claro el discurso del autor, ¿no? O cuando este personaje está haciendo una conferencia. Segundo, es sugerente y persuasivo, o sea, nos va a sugerir a hacer algo o pensar de una manera diferente, ¿no? Que nos va a convencer mediante su sugestión o sugerencia y la persuasión, pues, ¿no? También favorece y aumenta las expectativas comunicativas. Estos señores, si nosotros leemos un libro, generalmente nos va a imbuir a la lectura que pocas veces dejamos los libros, ¿no? Porque tienen algo que nosotros queremos saber y queremos llegar hasta el final, ¿ya? Estructura adecuada de exposición de ideas, ¿no? Ellos hacen toda un esquema, una estructura de palabras, ¿no? Que van para llegar a un final, ¿no? Sistemático, ¿ya? Dispone de amplios recursos léxicos. Estas personas que escriben los libros, ¿no? O los que hacen unas conferencias, ¿no? Usan los recursos léxicos, sinónimos de sus palabras para que los entendamos mejor o para que nos parezca que son muy cultos y de esta manera ellos pues aumentan la expectativa,
¿ya? Su variedad morfosintáctica permite formular los mensajes de distintas maneras, ¿no? La variedad morfosintáctica es la que va a formular los mensajes de diversas maneras para que nosotros los podamos decodificar, ¿no? También utiliza correctamente numerosos sexos, nexos y gramáticas, ¿no? Y utiliza una gama variada y oportuna de formas verbales, ¿no? Y expresa los matices y las cualidades de las cosas con sutilidad, ¿no? Son muy sutiles para decir las cosas. Ahora, en el vulgar, la comunicación, el lenguaje vulgar, tiene la escasez de recursos lingüísticos y un código restringido que dificultan la comunicación de los hablantes. Las características son que tiene una emisión discontinua, alterada y dispersa del discurso, ¿no? También la expresión insuficiente de contenidos informativos. El desorden en la exposición de ideas. La pobreza de recursos léxicos, sobre todo para expresar los conceptos abstractos y matices diferenciadores, ¿no? Como los adjetivos y adverbios, ¿ya? Que son muy escasos. Ahora, el uso muy limitado de formas verbales, ¿ya? Que predominan el presente, no tienen mucho léxico para que podamos, nos puedan matizar su mensaje en los diferentes tiempos, ¿no? La imprecisión en la ordenación de elementos sintácticos, ¿no? También ellos usan un lenguaje que tiene esos matices entrecortados, ¿no? Que le da una imprecisión a la ordenación de sus palabras, ¿no? Ahora, la dicción defectuosa con edición de fonemas y metafísicas frecuentes, ¿ya? Repetición innecesaria de un reducido grupo de nexos gramaticales, frecuentes errores gramaticales en uso de preposiciones, concordancias, pronombres, ¿no? Y abundantes recursos de apelación, preguntas directas y retóricas. Y vacilación en la formulación de mensajes, por lo que se recurre a las formas explicativas, o sea, es decir, mejor dicho, ¿no? A cada rato usan esas palabras, ¿no? Vamos a ver ahora el uso desmedido de la función expresiva, ¿no? Con los vocativos, interjecciones, sufijos, afectivos, valorativos, ¿no? Para subsanar las dificultades verbales, ¿no? En otros códigos comunicativos, diético y gestuales, el mímico, ¿no? También se va a ver esas deficiencias. Ahora, en el lenguaje coloquial, ¿no? Es la que empleamos nosotros para comunicarnos cuando nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Dos amigos, ¿no? O sea, es expresivamente formal, ¿no? Pero es muy expresiva, se encuentra en la forma de la posición intermedia, ¿no? O sea, ni siquiera
es muy formal ni tampoco es la vulgar, pues, ¿no? Pero sí se puede comunicar con una persona que es de nuestro entorno y hablamos igual que ellos, pues, ¿no? Las vacilaciones y falta de fluidez expresiva sí se da en esas características que ellos tienen, ¿no? El uso discontinuo de código elaborado, lo que indica su conocimiento, aunque en ocasiones no se utilice, ¿no? Y un código restringido. Emisión de fronteras en la modalidad. Profesor, buenas noches, no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí se le escucha, profesor, gracias. ¿Desde qué rato no están escuchando? Cuando estaba leyendo sobre uso y discontinuo en el código, en ese recuadrito que decía coloquial. Ya. A ver. Entonces vamos a ver al... Lo coloquial. Ya. A ver. Les decía que en el lenguaje coloquial, ¿no? Es el que nosotros lo usamos para comunicarnos entre nosotros. Se encuentran dos amigos o pueden ser que se encuentren trabajando o en cualquier lugar, ¿no? Dos personas que usan esas palabras en la casa, ¿no? Con los hermanos, el esposo, los hijos, ese lenguaje es el que usamos todos los días, pues, ¿no? Por eso es la más utilizada, ya que la emplean la mayor parte de los hablantes, ¿ya? Es cotidiana, se habla todos los días. No es exclusivamente formal, pero es muy expresiva y se encuentra en una posición intermedia, ¿no? Las características son las vacilaciones, ¿no? Falta de fluidez expresiva, cuando ahí hablamos con los hijos, con el esposo, la esposa, o una vecina, ¿no? Hay ciertas vacilaciones, ¿no? El uso discontinuo del código elaborado, ¿no? Que indica su conocimiento, sí, ¿no?
pero que no se utilizan en ocasiones, ¿ya? Y usan un código restringido, ¿no? Para que lo entiendan las personas que están escuchando, ¿no? O con quien se están comunicando. Ahora, lo que sí, hay omisión de fonemas en la modalidad oral. Por ejemplo, dicen verdad, ¿no? En lugar de decir verdad, ¿no? Ciudad, por ciudad, postrado en lugar de postrado, ¿no? O sea, hay también restricciones de verbos, ¿no? Que excluye, pues, el modo subjuntivo, ¿ya? Omisión de elementos sintácticos que suplen los sobreentendidos por la diéxis, ¿no? Y la tendencia a la sencillez en la ordenanza sintáctica de la frase. El lenguaje tiene diferentes funciones dependiendo del mensaje que quiera transmitir, ¿no? Y también para la situación comunicativa que se encuentra en el emisor y el receptor. Ahora, ahí vamos a encontrar pues que en la diafásica es donde cualquier hablante es consciente de la situación comunicativa en que se encuentra, ¿no? Y que para cada situación va a requerir un determinado lenguaje, ¿ya? Por eso es que todos los hablantes somos capaces de cambiar el registro lingüístico para comunicarnos, ¿ya? Podemos pasar de un lenguaje coloquial, ¿no? Que yo estoy hablando con mi esposa, con mis hijos, o un amigo, ¿no? Y otra, cuando paso pues a hacer una charla, una conferencia o algo, ¿no? O cuando escribo un libro, ¿no? Y también puedo bajar hasta el lenguaje vulgar, ¿no? Cuando estoy en el barrio y hay personas que requieren ese lenguaje para entenderla, pues, ¿no? Esa es la diafásica. Y la diacrónica, ¿no? Ese lenguaje, pues, que se usan en los tiempos, por eso es diacrónica, ¿no? Que reconoce pues fácilmente el uso lingüístico de las épocas, ¿no? Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Él escribe en su libro los comentarios reales, ¿no? Dice, pues, ¿no? Por ejemplo, dice, despachados los mefalejoros, ¿no? Y aprieto de la guerra por todas partes, el Inca, de la que él le morfeaban, muy enemigo del poderoso Chimú, los dos curacas, ¿no? Y así comienzan a hablar de una manera desfasada para nosotros, de otras épocas que son históricas ya, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos de la época de Roma, ¿no? Sois, vosotros, qué sé yo, usan pues un lenguaje de esos tiempos, ¿no? Y la diastráfica es el que se basa principalmente en el uso de un vocabulario especializado, ¿no? Referido a la actividad o características propias del grupo, ¿no? Por ejemplo, el grupo de políticos, ¿no? Que hablan, sobre todo ahora que está Keiko Fujimori con Castillo, y hacen un discurso entre ellos,
muy diferente al que después hablan con su grupo político, ¿no? El de médicos tienen una jerga, ¿no? Por ejemplo, nos dicen a nosotros, tiene cefalea, ¿no? Y no tenemos por qué saberlo, ¿no? Pero es bueno que podamos comprender lo que ellos también hablan, ¿no? Dicen, es dolor de cabeza, ¿no? O los científicos, ¿no? Que hablan de energía nuclear, por ejemplo, o los jóvenes, ¿no? Que usan pues, la batería, por ejemplo, ¿no? Esos lenguajes que tienen esas características diafásicas, diacrónicas y diatráticas, ¿ya? Suelen clasificarse en tres tipos, ¿ya? El lenguaje técnico-científico, lenguajes sectoriales y lenguajes jergales, ¿no? En los lenguajes técnico-científicos, su existencia se basa pues, en nombrar referentes con precisión, evitando la ambigüedad y el valor polisémico de las palabras en el lenguaje común, ¿no? Estos que hablan pues de una manera técnica, científica, ¿no? Y que van a abarcar una serie de disciplinas del conocimiento, ¿no? La matemática, la química, la física, ¿no? La aritmética, la biología, la docencia, ¿no? Que cada uno tiene, pues, un lenguaje técnico-científico, ¿no? El lenguaje sectorial, lo que se va a agruparse por los gremios, por ejemplo, por decir dos gremios, ¿no? Surge, pues, de las actividades profesionales, ¿no? Que utilizan materiales, instrumentos de uso de poca frecuencia en la vida cotidiana o conceptos específicos, ¿no? Así, pues, por ejemplo, tenemos el lenguaje jurídico-administrativo, ¿no? Que van a usar un lenguaje específico para los jueces, ¿no? O un lenguaje médico específico para los médicos. O un jardinero habla de un lenguaje para jardineros, ¿no? Y los de artesanía también, ¿no? Los artesanos también, ¿ya? Ahora, los lenguajes jergales son las creaciones, pues, lingüísticas de grupos sociales que intentan diferenciarse del resto de la sociedad o pretenden esconder o mostrar su identidad mediante la forma particular de hablar, ¿ya? El principal objetivo de estos lenguajes es dificultar la comprensión de la gente ajena al grupo, ¿ya? Eso sería, pues, por ejemplo, los pescadores. Los pescadores tienen una manera de hablar que solamente ellos lo entienden, ¿no? Los de las sectas también, ¿ya? Las sectas religiosas, las diferentes sectas que hay, tienen una manera de hablar para que solamente ellos lo entiendan, ¿no? Los delincuentes también, ¿no? Ahora, las diatrópicas se refieren a las distintas variedades que puede sufrir un mismo idioma, ¿no? Las zonas geográficas distintas. Por ejemplo, eh, hablamos el castellano acá en el Perú, ¿no? En Colombia dicen otra cosa, en Chile otra, en Argentina otra, ¿no? Por ejemplo, en la palabra chico o muchacho, ¿no? En Chile le van a decir cabrito, en Argentina el pibe, en Venezuela el chamo, ¿no? Y así en diferentes lugares tiene variaciones en este idioma, ¿no? Y las funciones del lenguaje, ¿no? Al utilizar este lenguaje,
Se refiere a una intención comunicativa, ya sea para informar algo, convencer a alguien o expresar sentimientos, ¿no? Y todas ellas pues emiten diferentes intenciones, ¿no? Vamos a ver, acá me están, creo, escribiendo, a ver, los mecánicos, Miss Perú, Argentina se dice señora, sí pues, ¿no es cierto? Hay bastantes palabras que nosotros las decimos, ¿no? Pero en diferentes países tienen otra connotación, ¿ya? Y tienen otro contexto, ¿no? A veces, yo me acuerdo, yo no sé si hay alguna que ha de Arequipa y no me va a dejar mentir, en Arequipa me fui al mercado y le digo a mi esposa, pues no, lleva culantro, ¿no? Y las arequipeñas pues, casi me pegan, ¿no? Dice que no se dice culantro, sino se dice cilantro, porque culantro es otra cosa. O sea, ahí me di cuenta, pues, ¿no? De que las palabras no tienen una connotación en un lugar y otra connotación en otra, ¿no? Ahora, estas funciones, ¿no? Estas funciones son emotiva o expresiva, ¿no? Por ejemplo, expresan sentimientos y emociones del emisor, ¿no? Los recursos que va a utilizar son la exclamación o interrogación, ¿no? El uso de pronombres o formas verbales en primera persona, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? ¡Qué calor! ¿no? Ahora, pero también la representativa o expresiva, ¿no? Que es la que informa o transmite un contenido, es decir, un mensaje. Esta función utiliza un léxico claro, apropiado y sencillo, ¿no? Tiene una entonación neutra, sin emotividad, ¿no? Por ejemplo, la célula es la unidad mínima de los seres vivos, ¿no? Ahí está. Ahora, la conativa o apelativa, ¿no? Su intención es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Esta se usa pues con pronombres y formas verbales en segunda persona. Se utiliza los verbos en modo imperativo, ¿ya? Por eso dice, pues es apelativa, conativa, ¿no? Y ocupa pues una intención exclamativa o interrogativa, ¿no? No te sientes, ¿no? Ven acá, ¿no? Haz esto, haz lo otro, ¿no? O sea, ellos van a utilizar verbos de modo imperativo, ¿ya? Ahora, la poética o estética, pues, ¿no? Es la que expresa un mensaje de una forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos, ¿ya? Utiliza un vocablo selecto, bien cuidado, y de recursos que provoquen belleza, ¿no? Por ejemplo, las nubes, cual copos de algodón esponjosos flotan en el azul del firmamento. Yo diría, pues, ¿no? Las nubes están ahí en el cielo, ya está, ya, ¿no? Pero esta pues es una forma poética o estética, ¿no? De utilizar el lenguaje, ¿ya? La fáctica o de contacto, esta pues se asegura que el canal pase por donde se quiere establecer la comunicación. Pero, ¿dónde funciona?
Utiliza las expresiones sencillas, ¿no? Preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. Por ejemplo, hace ratito, ¿no? Yo, no se me escuchaba. Si ustedes no me dicen que no me están escuchando, ¿no? Y yo pregunto, pues no, ¿se me escucha? ¿No? ¿Se me escucha? Estaba buscando ahí cuál era la falla, ¿no? Y ahí me dicen, pues no, sí, se le escucha. Entonces, ahí viene, pues, no, esta fática o de contacto, ¿ya? O aló, aló, 1, 2, 3 probando, ¿no? Esa comunicación, ¿no? Y la metalingüística expresa, pues, y aclara aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Utiliza frases sencillas y claras, sin complejidad, y usa términos preciosos y concisos, sin ambigüedad. Por ejemplo, dice, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, ¿no? Eso es lo que tiene esta palabra, ¿no? Ahora, niveles de habla, ¿no? Las diferentes formas de hablar de los individuos pueden reunirse en grupos o registros de tablas que son variedades de lenguaje, originadas por las reglas, normas y costumbres en la comunicación lingüística, ¿ya? Estas pues son unas normas, ¿no?, que vamos a encontrar en la culta formal, ¿no? La pronunciación se utiliza es ajustable a la forma escrita de las palabras, ¿no? ¿Ya? Los extranjerismos se realizan de la forma más cercana posible a la lengua de origen, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos internet, wifi, ¿no? Esos son extranjerismos que se usa pues lo más posible a la lengua de origen, ¿no? Porque otra persona dice, no, el wifi, ¿no? Entonces, esa es una forma culta formal, ¿ya? Hay otras, hay una resistencia a usar las formas femeninas, ¿no?, de profesionales o cargos, ¿no? De profesiones o cargos, ¿no? Por ejemplo, dicen la ministra cuando es la ministro, ¿no? Decir la ministra está mal. Tiene que decir la ministro, ¿no? El médico y la médico, ¿ya? Por eso hay consistencia en usar pues las formas femeninas de profesiones, ¿ya? También la abundancia de tecnicismo, ya sea hispanos o extranjeros, por ejemplo, el marketing, el pop art, ¿no? Para hacer saber que están usando, pues, palabras técnicas para la comunicación, ¿no? Y se exagera el uso de siglas, como por ejemplo ODU, CEPAL, ¿no? Todas esas lenguas, esas siglas que vamos a encontrar, ¿ya? Y se observa el uso de eufemismo. Vamos a ver qué me dicen acá. Profesor, el profesor, la profesora, ahí sí. ¿Ya? No es la profesora, es la profesora. ¿Ya? Pero hay palabras que sí se utilizan, ¿no? Por ejemplo, la abogado. No van a decir la abogada, ¿no? La abogado. ¿Ya? La presidente o el presidente,
¿no? No dicen la presidenta, la presidente, ¿ya? Profesor, el profesor, la profesora, la ingeniero, sí, la ingeniera, ¿no? ¿Ya? Esto de acá, todo esto de acá, yo hoy día se los estoy dando todas las formas de la comunicación, porque la otra semana ya nos vamos a entrar a lo que es la comunicación en los medios, como es la televisión, ¿ya? De ese lado, ustedes van a hacer todo un trabajo que ya les voy a decir, ¿ya? Ahora, también en la forma culta informal, ¿ya? Que suele ser más expresivas, ¿no? Y afectiva que la culta formal, ¿no? Ahí se observa la aspiración S, ¿no? Ante la consonante o en posición a la final, ¿no? Por ejemplo, para decir mismos, dicen, ¿no? Mimo, ¿no? O para decir esto, 8, dicen oito, ¿no? Oito, sobre todo allá en la gente ecuatoriana, ¿no? En la frontera con Tumbes, ahí mucho se pronuncia eso, ¿no? Ocho, o dicen huevo, ¿no? ¿Ya? Naiden, sí, ¿ya? Esas palabras que van a confundir a las personas, ¿no? ¿No? Así escuchar, sí, ahí, así es como se habla. Por eso que ustedes tienen que ver toda esta forma que le estoy diciendo, ¿no? La D en la posición final, ¿no? Es cuando suelen hablar, ¿no? Y no usa la fe, pues, ¿no? Para decir las palabras, ¿no? Ya les dije, ¿no? Verdad, ciudad, realidad, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Verdad, ciudad, realidad, ¿ya? Y la tendencia a simplificar grupos consonantes, ¿no? Fósforo en vez de fósforo, ¿no? Y ahí, claro, apura, ¿ya? Ahí estamos viendo que todas esas personas tienen esas formas de hablar, ¿no? Que distorsionan mucho el lenguaje. Yo no sé por qué mi cámara no se ve. No sé qué es lo que tiene. Espérate, a ver. Configuración del video. Refleja mi video. No me sale. Bueno. Seguimos. ¿Ya? Ahora, tendencia a abreviar las palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, dicen tele, profe, ¿no?
el dire, dice, ¿no? En vez de decir, pues, televisor, profesor, director, ¿no? Y ya les dije, se usa el género femenino para profesiones, ¿no? Y el uso frecuente de sufijos apreciativos, ¿no? Sit y ok, por ejemplo, Andresito, arribita, mamacita, pedacito, o sea, esas palabras que van con esos diminutivos, ¿no? Ahorita no, a ver, falta todavía un momento más, ¿no? Levante la mano y participe, compañera. Ya, ahora, en la jerga de los jóvenes también se usa pues un prefijo super para simplificar el valor, ¿no? Super loco, dicen, super hablador, ¿no? Dicen super archi hiperbólico, no sé, ¿no? Y después se usa pues indigenismo, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, tincar, ¿no? Ah, voy a tincar, o compro una tinca, ¿no? Preferencia por el uso de los sinónimos. Por ejemplo, se atiende a decir plata en lugar de decir dinero, ¿no? O usamos la palabra chico antes de decir pequeño, ¿no? Y también se incorporan creaciones léxicas, ¿no? De carácter lúdico que varían de generación a otra. Por ejemplo, chacho, la onda, el bacán, ¿no? Antes decían, altimatízate, ¿no? Ahora, la forma inculta es frecuencia de ultracorrecciones, es decir, cuando se trata de hablar correcto por encima y por ello mismo pues se cometen errores como tobaya en vez de toalla, ¿no? Es usual agregar una S a la segunda persona en lugar de singular, ¿no? Por ejemplo, dice, bailaste, cocinaste, fuiste, ¿no? O por asimilitud de la fonética confunden palabras con distintos significados, por ejemplo, actitud con aptitud, ¿no? Es apto, es acto, dice, ¿no? También. ¿No? Ahora, la inculta formal es la norma, pues, que más se aleja al español estándar, ¿ya? Es la articulación más relajada, ¿ya? Es normal la aspiración de la S y la D en la vocal al final de las palabras, ¿no? Ya les dije de eso. Y después, acá, ahí está. La sustitución de la R por L, de la X, la B por G y la N por la L, ¿no? Por ejemplo, dicen sur en lugar de sure. Otra, por ejemplo, amá por mamá, ¿no? O en Chile, que utilizan la palabra pu en lugar de decir pues, ¿no? Y acá, hay niveles de lenguaje, es un concepto genérico y estético, es el conjunto de normas y teorías que hacen posible la lengua, ¿no? El español, por ejemplo, no todos los países que hablamos español tiene pues un concepto genérico, pues, ¿no? Y ético que es el español, ¿no? Ahora, la lengua es la puesta en práctica del idioma, ¿ya? Hay personas que la lengua, no confundir con el lenguaje, ¿no? Que son signos necesariamente lingüísticos, no orales, ¿no? El habla es la corrección de la lengua, ¿ya? Se divide según los países, pues, ¿no? El habla de Piura, por ejemplo, guapaisano, ¿no? Y acá los dialectos son el habla según la zona geográfica dentro del país, ¿no? Por ejemplo, los dialectos internos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Me duele la espalda, dicen en Lima, ¿no? O la costa, pues, ¿no? Pero uno del andino dirá, pues, ¿no? De mi espalda dolor siento, pues, ¿no? O me duele de mi pecho hacia atrás, ¿no? Esas son dialectos internos, ¿no? Y la jerga tiene que ver más con los profesionales que ejercen una profesión, pues, ¿no? Ya la diferencia es que existen
entre las palabras según el trabajo, ¿no? Los científicos, los abogados, los jueces, los albañiles, los abogados, los médicos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y el idolecto es la forma particular o personal de expresar el habla, ¿ya? Donde todos los niveles son, depende pues de todos los niveles, y el nivel más específico, ¿no? Es el personal, pues, ¿no? Es el idolecto, ¿ya? El idolecto. Eso me duele mi lomo, se dice en la selva, así pues, ¿ya? Eso es. A ver, ustedes van a hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Que tiene que ver con la televisión, ¿ya? ¿Ya? Tienen que reflejar las situaciones y uso de los recursos brindados en la clase, pues, ¿no? Donde van a ver los diferentes programas de televisión, ¿ya? Que ya le estoy preparando las diapositivas. Ojalá que la otra semana ya me puedan ver, porque acá me da cólera, no se puede ver, ¿ya? Pero bueno, van ustedes a tener que ver los programas de televisión, ¿no? Primero empiecen por el que más les gusta, ¿ya? Y le tienen que hacer un análisis de todo el lenguaje que hemos visto, ¿ya? De todas los diferentes niveles del habla, ¿ya? Y que van a tener que compararlos con otros programas también, seguramente que van a ustedes hacer eso, ¿no? Y hacer un trabajo de investigación pequeño nada más, ¿ya? Eso con la otra semana que les voy a dar ya las clases que van a ustedes a investigar, ¿ya? Toda la investigación se la voy a dar prácticamente masticada para que ustedes la realicen, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, disculpa, ¿este trabajo va a ser para el otro miércoles? No. Va a ser para el otro todavía, Ok, ¿ya? gracias. Pero van ustedes a ver los programas, sobre todo el que más le gusta, ¿ya? Para analizarlo, ¿no? Pero lo van a analizar con estas diapositivas que tienen acá, que les he dado, ¿ya? Y para que comparen pues la forma como cómo lo dicen, cómo lo hablan, ¿no? En qué tono ustedes lo comienzan a analizar esos programas, ¿no? Y después ustedes van a hacer una comparación, ya yo les voy a dar las pautas para que hagan un buen trabajo, ¿ya? Profesor, buenas noches. Soy Priscila Silva. Una consulta. ¿Este trabajo de investigación que usted está pidiendo se le va a enviar a la plataforma directamente o se No, lo va a presentar en clase? sí, ¿ya? Es solamente es un trabajo chiquito nada más, ¿no? Pero vamos a ver cómo es la fluidez de ustedes para hacerlo, ¿ya? Sí, profesor, gracias. Ya. ¿Otra pregunta tienen? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una preguntita. Mi señal está que se va, no te entendí. ¿Qué vamos a hacer? Mira, van a ustedes con todo lo que les he dado, con todas las diapositivas, ¿no? Ustedes van a entender todo lo que dice ahí, ¿no? Y van a compararlo con los programas de televisión, ¿no? Ahí hay un montón de programas que hay acá, ¿ya? Hay un montón de programas que ustedes lo pueden comparar
¿no? Con esas cosas que le he dado, con esos conceptos que le he dado, ¿no? Y ustedes van a hacer un trabajo que yo les voy a decir la próxima semana ya en qué va a consistir. Solamente ahora les he dado el lenguaje, ¿no? Cómo es el lenguaje, ¿ya? Que van a tener, ¿ya? Profesor Carlos, ¿sigue en clase? Sí, ahorita lo acabo. Ya, porque ya ahorita toca el otro profesor, está Ya, esperando. ya. Ya, por favor, despídase ya. Gracias. Listo, muchachas. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya, profesor, nos vemos. Ya, Chao. hasta la próxima semana. Chao, chao. Buenas noches, Profesor, nos profesor. vemos, cuídese. Sí, buenas noches, a la próxima. Daniela, está apareciendo.